Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el profesor Alejandro Moreno, Senior Lecturer del Departamento de Dirección de Personas y Organizaciones en la IS Business School. Él es colombiano y ha tenido una larga trayectoria ejecutiva en Liberty Mutual, Banco Andino, entre otras organizaciones donde ha sido presidente y recibió en el año 2005 el Chairman Award. Actualmente, como les mencionaba, está en el IS Business School, pero previamente fue el decano de la prestigiosa escuela colombiana INALDE. Bienvenido, profesor. Un placer tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Armando. Un placer estar acá con ustedes en este podcast, en este nuevo episodio y poder ofrecerles mis ideas, que es lo propio de un académico. Encantado de estar por 10ª vez, creo ya, acá en República Dominicana. Muy bien. Hoy vamos a estar conversando de un tema importantísimo, que es el tema de ética en los negocios, tema que cada día basta con mirar los medios de comunicación para observar la importancia que un tema como este tiene. Y yo diría que quizás un buen punto de partida para conversar sobre este tema puede ser el gran tema de qué desafíos éticos identifica usted en el entorno empresarial actual y cómo los abordaría desde una perspectiva humanista, que es un tema que usted, por supuesto, es un experto reconocido. Bueno, pues pienso que es importante pensar que la empresa es una institución intermedia de la sociedad. Por lo tanto, los desafíos de los empresarios son los mismos desafíos de la sociedad. Y yo en buena medida me he cuestionado mucho sobre este momento social que vivimos, en donde en realidad el mundo está mejor en todo. Hay un libro que les recomiendo leer, se llama Factfulness, de un profesor sueco, Rosling, que a través de diversísimas estadísticas nos muestra cómo la sociedad que a ti y a mí nos tocó vivir está mucho mejor que la que le tocó a nuestros abuelos. Por poner un ejemplo, la expectativa de vida nuestra es 32 años más de la de nuestros abuelos. La medicina, los niveles de pobreza, etc. Claramente hay desafíos importantes, pero la sociedad está mejor. Ahora uno se pregunta, ¿por qué en este momento social vivimos como tal nivel de desconfianza, de desesperanza, de inconformismo y sobre todo una realidad que no se puede negar es de protesta social? Estamos teniendo protestas de chalecos amarillos en Francia, protestas en Cataluña, protestas de Brexit en Inglaterra, protestas en Chile, protestas en Panamá, en Colombia. Y entonces uno se pregunta por qué hay tal nivel de zozobra. Y creo que un empresario tiene que tratar de encontrar una respuesta al momento social que le tocó vivir. Mi opinión es que tal vez el reto más grande que tenemos es frente al optimismo y frente a la esperanza. Y en ese sentido a mí me gusta decir, Armando, que el empresario tiene un deber moral de tener esperanza y de tener optimismo, porque un empresario es un líder, y si uno quiere que lo sigan sus subordinados en su proyecto empresarial, en sus sueños, en sus aspiraciones, pero solamente ve las sombras y no ve las luces, pues es muy difícil que lo sigan. Por lo tanto, yo creo que un desafío importante es cómo encontrar maneras de superar las dificultades que las hay, las sombras, pero también cómo ser capaz de ver la luz. Cuando la sombra es intensa, es porque la luz es alta. Ahora estamos a mediodía acá en Barna y las sombras que se generan en una isla del Caribe son muy intensas a mediodía, pero son muy intensas esas sombras porque es muy grande la luz. Ser capaz de aspirar a la luz y no quedarse en esas sombras. Y diría yo un comentario más, no solo tener optimismo, que es un estado de ánimo, y es verdad que a veces uno se levanta débil, se levanta frágil, mal dormido y puede tener un mal día, pero la esperanza en cambio es una virtud. Por lo tanto, es fruto del carácter y es fruto de un hábito. Y me parece que hay que vivir la vida con esperanza, entendiendo los retos, no dando la espalda, pero también para eso ver las luces, agradecer tantas realidades buenas que tenemos. Sin duda, sin duda. Usted destaca un aspecto que me parece muy importante, que es el rol del líder dentro de la empresa. A veces cuando estamos hablando de la ética en los negocios, hablamos del negocio como un objeto en sí mismo, pero al final del día el negocio son personas y si se quiere, el líder allí ejerce un rol fundamental. Esa dimensión personal en el cultivo del líder
para precisamente gestionar estos elementos de sombras y luces que es tan importante en un mundo tan conflictivo, si se quiere, volátil como el que vivimos hoy en día? ¿Cómo visualiza usted ese elemento y en algún sentido, cómo eso puede conectar con el tema de la toma de decisiones de ese individuo que tiene el privilegio de ser un líder? Yo pienso que ese es un tema muy importante, Armando. Un empresario tiene que reflexionar sobre qué es una empresa, cuál es la función social de una empresa. Y claramente una empresa tiene que hacer utilidades. Pero yo dudo mucho cuando se dice que la única función de una empresa es hacer utilidades. La mayoría de emprendedores, de empresarios que yo conozco, no empiezan su negocio solo pensando en hacer utilidades. Empiezan su negocio queriendo resolver una necesidad, queriendo darle seguridad económica a su familia, queriendo servir. Y por lo tanto una empresa, si bien tiene que dar utilidades, porque es el primer deber, una empresa que no da utilidades no es sostenible, no es lo único que hace feliz a los directivos y empresarios. Y en ese sentido, yo cada vez me pregunto más si en 100 años vamos a hablar de propiedad de empresa como se habla hoy. Te voy a poner un contexto complicado, pero es lo que pienso. Cuando tú dices que eres dueño de una empresa, y de hecho en eso me acompañan muchos autores, Charles Handy, por ejemplo, cofundador de London Business School, solía decir que cómo puedes decir que eres dueño de una empresa si al final una empresa es una comunidad de personas. Él decía en su artículo The New Language of Business que tendríamos que cambiar el lenguaje porque de pronto eres dueño de los activos de la empresa, pero las personas. Y en ese sentido, creo que un empresario lo primero que debería pensar es hacerse preguntas filosóficas sobre el origen, el destino, el para qué de su propio trabajo y de su actividad y de esa maravillosa institución social que ha tenido a bien liderar que se llama la empresa, ¿no? Claro. Yo creo que hay una dimensión que me quisiera destacar en esto que usted acaba de mencionar. Se habla mucho hoy, es muy común en el lenguaje hablar de empresas con propósito, cuando estamos hablando de la visión, de la misma misión, etcétera. Y ahí nos conectamos a medio camino entre el mundo de la estrategia, el mundo de lo organizacional. Pero al final del día, otra vez, la empresa no es un objeto en sí mismo. La empresa son sus líderes, sus personas que como colaboradores aportan en el día a día. La dimensión ética que acompaña a esos elementos es fundamental. ¿Qué podría comentarnos respecto a ese tema de empresas con propósito cuando el propósito inevitablemente tiene una dimensión ética? Por supuesto, de hecho yo creo que esa transición que se viene dando, y permítanme comentar, estoy trabajando ahora con un centro de pensamiento de la Universidad de Navarra que dirige mi colega Álvaro Leo, que se llama Purpose Strength Project, en donde me he estado metiendo mucho en el tema del propósito. Yo creo que ese shift entre misión y propósito es muy importante, porque no toda misión tiene un propósito. Es decir, para que uno pueda hablar de propósito tiene que hablar de algo útil. Hay iniciativas que uno puede emprender que no necesariamente son útiles. Y tal vez por eso cuando las empresas hablan de propósito ya empiezan a ser empresas que proveen soluciones a necesidades reales, no que crean necesidades que no existen, que los bienes y servicios que ofrecen son útiles. Recientemente tuve la oportunidad de terminar de leer el libro del último CEO de Best Buy, Hubert Joly, que le dio la vuelta a la quiebra de Best Buy en un momento, digamos, de alta tensión. El libro se llama The Heart of Business, lo recomiendo, en donde uno empieza a ver cómo, incluso para hacer esos turnaround de compañías, el propósito, pero un propósito real, de misión, de servicio, es un gran cohesionador. Entonces, digamos, sobre esa realidad, me parece que hay una gran diferencia entre trabajar en una empresa que tiene un propósito que hace bien a la humanidad, que dignifica a la persona, que busca el bien común, a trabajar en una empresa que a veces tiene una misión, pero que no necesariamente esa misión engrandece a la humanidad. Claro. Ustedes los expertos en temas de ética de negocios, digamos, uno de los asuntos en los que tienen más dificultades, como todo ser humano, es en el tema del manejo de dilemas. Creo que es una gran problemática. Usted lo decía muy bien, por una parte la empresa tiene la obligación de ser rentable para ser sostenible en el tiempo, pero al mismo tiempo aspira, ¿verdad?, a contribuir, a generar valor en la sociedad mucho más allá de la mera rentabilidad y el desarrollo patrimonial de la empresa. Y cuando se presentan esos conflictos entre objetivos, entre metas, etcétera,
¿qué recomendaciones nos daría para el manejo de esas situaciones dilemáticas? Yo lo que diría sobre eso es tomar decisiones es escoger, es discriminar. A veces la palabra discriminar cae mal, pero la realidad lo que hacemos en la vida es discriminar. Me como un helado de vainilla o uno de chocolate. Es más, me como un helado o no me lo como. Ahora, cuando uno plantea las decisiones en binario, tiene que tener presente que en ética hay dos corrientes grandes éticas. A la que le importa, Armando, discernir entre el bien y el mal. Y esas preguntas, si bien son relevantes, claro, doy o no un soborno muy importante, pero al final las preguntas de si mato o no a un niño inocente, etcétera, la ética de mínimos, de estándar, se resuelve bastante fácil. Los dilemas que se complican más, que son los propios del director de empresa, son los dilemas no entre el bien y el mal, sino entre dos bienes. ¿Invierto en capacitación para mi gente o renuevo la planta que está un poco desgastada y ya la compañía tiene riesgos? O más incluso personales, ¿me voy a llevar a mi hijo al parque dado que estaba de viaje o me pongo a hacer el informe de la junta? Entonces, claro, cuando los dilemas son entre dos bienes, la ética juega un rol Claro. mucho más importante porque no es tan fácil decidir Claro. qué es lo que me corresponde aquí ahora. Ahora, lo que yo creo que ustedes me acompañarían es en que probablemente un padre que se va a hacer el informe a la junta porque le da pereza llevar al niño al parque, aunque escoge algo bueno hacer un informe, pues de pronto se está deteriorando. O al revés, si se va a llevar al niño al parque porque tiene pereza de hacer el informe, con lo tanto la ética para la dirección es muy importante entender que no es solo qué haces, sino por qué lo haces. Porque ninguno de los dos, ni el niño al parque ni el informe, estás haciendo algo malo. Pero si la razón por la que escoges un bien no es correcta, en todo caso te puedes estar Claro, deteriorando. claro. Fíjese qué interesante. Yo siempre digo que el sistema capitalista es la mejor tecnología social que hemos inventado. No puedo concebir, después de muchos años intentando estudiar algunos de estos temas, pensar en qué otra opción tenemos frente a tener mercados vigorosos, creciendo, que generen empleo, que generen inversiones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es un hecho que el capitalismo, pues naturalmente a veces es aprovechado por minorías, porque realmente son minorías. El grueso de los empresarios trabajan correctamente en la dirección de generar estos elementos virtuosos, pero aparecen de pronto estos elementos de carácter, si se quiere, digamos, negativos, malos ejemplos que a veces son sobredimensionados en los medios de comunicación, y uno se pregunta, digamos, necesariamente el capitalismo conduce en esa dirección, o es un tema de la dimensión personal de aquellos quienes se involucran en esas particularidades y que invitan a pensar si es posible tener un capitalismo a un nivel todavía más avanzado sin sacrificar sus enormes virtudes. Sobre el capitalismo, Armando, yo creo que pasa lo mismo que, en mi opinión, que pasa con la democracia. Son sistemas de ordenamiento, uno político y otro económico, que buscan el bien común, buscan la justicia, pero que no podemos olvidar que aunque son tal vez, como decía Winston Churchill, la democracia es el menos peor de los sistemas que hemos encontrado, y claramente yo prefiero vivir en un sistema democrático que en un sistema de burguesía o de feudal, pero a veces lo que valdría la pena es que pensemos si eso que es tan bueno y que sin duda es evidente el beneficio que ha traído el sistema capitalista a la riqueza, ya la gente no se muere de frío en el invierno. Es evidente que gracias al capitalismo hemos generado vacunas, medicinas, ciencia, tecnología. Pero también es sorprendente pensar, por ejemplo, que los 3 billonarios más grandes de Estados Unidos tienen más del 30% de la riqueza total de Estados Unidos. Entonces, claro, son genios, pero incluso muchos de esos billonarios están haciendo iniciativas porque ellos son conscientes de que llega un punto en donde, y crean fundaciones y buscan hacer cosas, porque llega un punto en donde la acumulación de riqueza puede ser obscena, y tiene otros problemas, porque entonces hay personas que pueden ser más poderosas en el orden económico que naciones enteras. Claro. Yo sobre eso te comparto y me preguntabas ahora, yo escribí hace poco un libro que se llama Hacia un libre mercado humanista, porque ese nuevo cambio del capitalismo para mí no va a ser el capitalismo. Yo creo que los nietos de mis nietos van a vivir en una sociedad de libre mercado, que es el capitalismo. La libertad es condición ética, sin libertad no hay dignidad y la dignidad es la regla de oro de la ética, pero es un libre mercado humanista. Entre otras cosas, yo me pregunto por qué ahora
quien desea emprender ya no tiene problemas de acceso al capital. Mm. Hace unos años el capital era como la restricción, pero ahora hay todo tipo, venture capital, search funds, bueno, todo tipo de iniciativas de capital disponible, pero cuando está el capital lo que no tenemos es trabajo. Claro. Yo me imagino que los nietos de mis nietos, no lo veré yo, van a vivir en una sociedad en donde el capital y el trabajo tengan un peso más semejante, porque es cierto que el que pone el capital hace posible el emprendimiento, pero creo que no estamos viendo que el que pone la vida también debería tener maneras de acceder incluso a la propiedad de eso que hace posible aunque no haya puesto capital. Es mi visión Sí. romántica pero futura, y bueno, en eso me acompañan muchas personas, Judy Samuel del Aspen Institute, Raxi Sodia, Conscious Capitalism. Yo lo que creo es que no es ponerle un adjetivo de Conscious Capitalism, sino porque sigue siendo un sustantivo, sino que no será un capitalismo, sino un libre mercado humanista. Claro, claro. Fíjense, en sociedades democráticas cada vez se va entendiendo más y más que la responsabilidad de dirigir a la sociedad no es una responsabilidad exclusiva del Estado. Cada día el Estado entiende que por diversas razones, unas muy crudas que tienen que ver con limitaciones económicas, administrativas y de distinta naturaleza, pero otras tienen que ver con una nueva concepción de sociedad en la cual comienza a entender que el sector empresarial, que el llamado tercer sector o asociaciones sin fines de lucro en general, la sociedad civil organizada, pueden tener un rol muy importante en acompañar al Estado en ese gobierno y en ese direccionamiento de la sociedad. Y yo creo que esta es una concepción que, en mi entender, es virtuosa porque es colaborativa, descansa en principios que, digamos, desde el punto de vista cultural, cada día son más aceptados, pero al mismo tiempo tiene grandes desafíos. Yo creo que eso requiere una ética muy particular que, entre otras cosas, supere los prejuicios inevitables que hasta ahora han funcionado del Estado hacia el sector empresarial, del Estado hacia el tercer sector, del tercer sector hacia el Estado y hacia la empresa y así sucesivamente. ¿Cree usted que hay elementos, digamos, en la ética que pueden viabilizar, ayudar a que tengamos esa mejor gobernanza colaborativa? Oyéndote hacer la pregunta me vino el término, lo acabo de anotar acá, hay un principio que de hecho es base de la Unión Europea, pero en realidad es un principio que se corresponde con el principio de la dignidad humana que se llama la subsidiariedad. Sí. La subsidiariedad plantea que una entidad de orden inferior no debería hacer nada que pueda hacer una entidad que esté por debajo de él, como tampoco una entidad de orden superior hacer lo que puede hacer esa entidad. Es decir, un padre de familia no debería recogerle el desorden a su hijo en la habitación si el hijo ya tiene edad de tal manera que sea capaz de recogerla. Ahora, un padre subsidiario es el que le enseña a su hijo a ser ordenado, pero no para que el desorden de su hijo no lo moleste, no para poderme levantar descalzo y no pisar sus juguetes, que está bien, yo tengo derecho a levantarme, a querer levantarme y no ver su desorden, pero si yo le enseño solo por eso, no estoy siendo subsidiario, estoy siendo egoísta y cómodo. Ahora, una vez yo ya le he enseñado a mi hijo y me doy cuenta que tiene una edad y una conciencia a ser ordenado y sé que sabe hacerlo pero que no quiere hacerlo, tengo que exigirle ser ordenado. ¿Cuál es la razón de ser de la subsidiariedad? En el fondo es la caridad, es el amor. Porque yo le enseño a mi hijo a ser ordenado no para que su desorden no me moleste, que claro que me beneficia que él sea ordenado, pero mi intención principal es que él sea mejor. En ese sentido yo creo que los sistemas de ordenamiento político, en donde se entiende que el Estado es el que tiene que hacer todo por los ciudadanos, es un desorden, porque lo que las asociaciones intermedias, lo que la Junta de Acción Comunal de un barrio, lo que pueda hacer un gremio, lo que pueda hacer no lo debería hacer el Estado, claro. Porque lo que debería hacer es promover que las instituciones que están debajo, lo que pueda hacer una ciudad no lo debe hacer la gobernación, lo que debe hacer un barrio no lo debe hacer la ciudad. Y en ese sentido, no solamente seremos más eficientes, porque esos modelos asistencialistas, a mi manera de ver, el asistencialismo rompe la dignidad. Yo no quiero que me regalen cosas, yo quiero que me habiliten con posibilidades para yo ganarme las cosas. Entonces, en ese sentido, esos modelos que tratan de que el Estado resuelva todo, yo creo que tiene un gran riesgo, y es que aunque es deseable que no haya carencias,
la realidad también es que quien no quiera ganar las cosas debería asumir las consecuencias de sus propias Claro decisiones. que sí. En ese también énfasis en el tema del individuo, del pequeño grupo y el rol que tiene en el desarrollo de una mejor sociedad. Digamos que, ¿qué rol ve usted para las escuelas de negocios y las escuelas de alta dirección como Barna en educar a ese individuo para que sea un mejor empresario, directivo, padre, inclusive, aunque no sea su responsabilidad, pero inclusive en esa dimensión? ¿Qué puede comentarnos al respecto? Yo creo que las escuelas de negocios tienen una potencia y una oportunidad de oro, sobre todo las escuelas como estas que son Graduate Business School, es decir, que nos dedicamos es a la alta dirección y no al pregrado, que también está muy bien, pero cuando hay un foco en la alta dirección, que ya son adultos, que la gente viene porque quiere, no porque le toca, hay una potencia enorme y hay dos tipos de escuelas de negocios, la que pone el énfasis principalmente en la educación técnica, en enseñar finanzas, marketing, operaciones, y las que ponen el énfasis en hacer de los directivos mejores personas. Estas, sin duda, claro, estas que están en este lado también enseñan características humanistas, pero en realidad un buen directivo, ¿qué es? ¿Cuáles son los jefes que ustedes admiran? La mayoría de nosotros admiramos los jefes no solo porque saben finanzas. Uno no dice, uy, mi mamá es un crack. ¿Quién es tu mamá? No, mi mamá es un crack, no. Y dime quién es tu mamá. No, es que trabajó 14 años de presidente en tal... Uno de su mamá no habla de lo técnico, uno habla de los rasgos humanos y los jefes que uno admira son esos rasgos humanos. Entonces una escuela como Barna, que por eso usa el método del caso, porque quiere fortalecer la toma de decisiones prudenciales, las decisiones directivas, las complejas, las de los dilemas serios, en ese proceso de formación técnica, en realidad está fortaleciendo son esas capacidades de reflexión, de filosofía, de humanismo, y el impacto que puede tener una escuela de negocios a través de arriba hacia abajo, si vienen los presidentes, si vienen los ministros, si vienen, pues es enorme, ¿no? Porque si los directivos se preguntan qué es el trabajo, para qué es el trabajo, etcétera, pues la potencia puede ser muy grande para transformar la sociedad. Excelente. Profesor, yo le pediría por favor que para finalizar nos recuerde por favor el título de su libro. Creo que estoy seguro que va a ser muy leído y que mucha gente va a estar interesada. Así que si por favor nos puede recordar el título de su libro, se lo agradezco. Gracias, Armando. El libro se llama Hacia un libre mercado humanista. Insisto, para mí el libre mercado, que es lo que es el capitalismo, pero un libre mercado más humanista. Cuando yo veo la protesta social y trato de concluir qué es lo que la gente reclama una sociedad más justa. Esta sociedad es más justa que la de mis abuelos. Mi abuela no pudo ir a la universidad, mis hijas pueden hacer doctorado. Mi tatarabuela no pudo votar, mi hija puede votar. O sea, hay muchos rasgos que me muestran que esta sociedad es mejor que la de mis antepasados. Pero yo creo que estamos aspirando a una sociedad incluso mejor. Y lo que veo en este libro es que, y entre otras cosas, el diálogo con muchas figuras importantes del mundo empresarial colombiano. Muchas personas comparten que la sociedad camina hacia allá. Y quisiera cerrar diciendo que en ese sentido yo creo que uno tiene que pensar qué es ser persona y en esa realidad de qué es una persona me sirve valerme de un lápiz. Un lápiz está hecho para escribir. Este lápiz lo puedo poner a trancar la puerta y este lápiz sigue siendo lápiz en potencia pero no en acto. Se volvería un trancapuertas. Y un trancapuertas es útil, pero es más útil un lápiz. Ahora un lápiz puede estar en un portavasos y el lápiz que está en un portavasos no causa daño, no se ha deteriorado, pero tampoco está respondiendo a su naturaleza. El lápiz que es lápiz es el que se decide a gastarse la tinta, a escribir poesía, a escribir música, a pintar arte y a gastarse la tinta en manos de Picasso, en manos de Neruda. Si ustedes y yo reflexionamos qué es ser persona, nos vamos a dar cuenta que ser persona no es vivir una vida cómoda, sino que ser persona es poner un esfuerzo que implica muchas veces sudor, sacrificio, pero que ese sudor y ese sacrificio nos hacen felices. La felicidad está muy correlacionada con el esfuerzo y yo los animaría a que piensen que al final de la vida es mejor gastarse la tinta que aspirar a no causar daño, porque si te quedas en el portavaso, en todo caso, aunque no estás haciendo daño, de pronto se te va a secar la tinta el día que quieras escribir. Eso creo yo que es lo que podemos mostrar a través de la empresa y de la maravilla que es el trabajo, de cómo somos mejores gracias a los trabajos que hacemos y que creo yo no tiene sentido aspirar a dejar de trabajar. Yo me quiero morir trabajando, porque si me muero trabajando cada día seré un poquito mejor. Excelente ejemplo para una muy profunda reflexión
Estoy seguro que esto va a poner a nuestra gente que nos escucha, a nuestros seguidores, a pensar en la importancia de estos temas, y estoy seguro que atraerán también la lectura de su libro, que no me lo pierdo. La verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de compartir sus reflexiones en este tema que usted ha venido pensando durante tanto tiempo y que adicionalmente lo ha puesto en la práctica de la enseñanza y del ejercicio directivo. Para nosotros, de verdad, un privilegio haber compartido con ustedes, y a nuestros seguidores, pues naturalmente muy agradecidos de verdad por prestarle atención a nuestro podcast, que pretende hacer una contribución importante y generar valor para la sociedad dominicana. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.